Triple Alianza, el podcast bilingüe, comienza en este momento y comienza con la incógnita más grande de la historia de este podcast. Marga Armendia se llama Marcela, se llama Marina, se llama Mariana, se llama Martina, se llama... ¿Cómo se llama Marga Armendia? Margarita. Ou talvez só mar. Ah, Porque tenés razón. Tenés eu razón. tenho aqui no Brasil, tem amiga que chama brisa, natureza, pólen. Por que não mar? Porque si fuera así, Marga Armendia tiene 3 años. Va. Ah, Tres amigos, un argentino, un brasilero y un uruguayo, se reúnen semanalmente alrededor de un fogón virtual con una guitarra virtual a recitar unos versos virtuales recordando esta epopeya no virtual de la guerra de la Triple Alianza. o que eu vou dizer depois dessa introdução, hein? O que se pode dizer? Eu ia lembrar que eu sempre começo, quase com muita frequência, começo falando do futebol. Como esse ano é ano de Copa, eu acho melhor não dizer nada. Eu só vou dizer que a gente está começando mais um episódio do nosso podcast, porque a seleção brasileira não está muito bem que se diga. Então, e esse ano a gente tem eleições aqui. Então, talvez não seja melhor tocar esse tema. Vamos falar de um podcast, Tríplice Aliança, de um podcast bilíngue, que reúne três grandes amigos aqui. Estamos começando mais um episódio, pelo que o Calito está adiantando, um episódio bastante musical, parece, hein? No le queda ninguna duda a los que están escuchando este episodio que a quien acaba de hablar es Carlos Bonfín, el brasilero de esta triple alianza. Yo, como ustedes pueden ver, estoy con un mate chiquito, lo que identifica que no soy el uruguayo de este podcast. Exacto. Y Carlitos Correa de Paiva, Jiménez Andrade, y siguen los nombres en cuanto él siga haciendo su árbol genealógico, es el uruguayo de este podcast. Y Estamos tengo un besando. café de mañana, tengo. Y tiene un café de mañana. Estamos besando el episodio número 30 de este podcast, o es Qué el 30, increíble, ya ¿eh? no importa, ya no importa. Y lo que quiero decir es que para quien ha tirado este desafío de que lleguemos a los 200 podcasts más, 200 episodios más, los saludamos porque estamos firmes y cada vez encontramos minucias para tratar y encontramos especialistas también para tratar. Porque en estos 150 años, la historia desde distintos lugares ha tocado el interés y la curiosidad de especialistas que se abocaron a este tema. En este caso, el tema que abordamos hoy, no encontramos un especialista porque lo tenemos acá. Este podcast tiene un especialista. No Esse teníamos podcast, especialista en nada. esse podcast é uma caixinha de surpresas. Cada hora sai uma coisa legal. Porque Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, ya saben que evidentemente este episodio se tratará de la música. Y el exactamente. especialista es mi amigo, el petizo compadre, Carlos Correa de Paiva, Anderson Jiménez, Washington Tavares. Obdulio Tavares. O, o- Odulio Pepe Tavares. Bueno, yo quiero empezar mi disertación con una pregunta que les tiro a los dos y es, ¿para qué? Y ahí pueden llenar con una mala Paraguay, palabra si quieren. Paraguai, Ah, exato. también. Paraguay. No, ¿para qué? Complete con la mala palabra que quiera, sirven las bandas militares. ¿Qué les parece? ¿Para qué sirven? Para fomentar a indústria nacional de instrumentos musicais. Hum? ¿Para Buen qué dato. sirve? Yo creo que es simple. Un milico, viste que originalmente en en las familias aristócratas decían, vos vas a ser militar, vos vas a ser abogado, vos vas a ser cura, vos vas a ser médico. Y había un rebelde. Entonces, el rebelde decía, yo quiero ser músico, no le daba bola al padre en nada. Y en un momento el padre le decía al militar, al político, al abogado,
páguenle a este pelotudo algo porque se va a morir de hambre. Entonces no sabían de qué pagarle, inventaron la banda militar. O sea, ¿vos querías la guerra? No, no, bueno, te pagamos y inventás música. No sé, algo así debe haber sido, ¿no? Bueno, sí, obviamente que todas esas razones pueden ser reales. El tema de la fabricación de instrumentos, sin lugar a dudas, porque imagínense que hay muchos regimientos, muchas cosas por ahí, y todos tienen sus instrumentos. Y es más, en Uruguay no se da tanto, pero creo que se da. Por ejemplo, hace poco estuve en Perú y vi colegios que tenían sus bandas con un montón de instrumentos, un montón de chiquilines marchando por Cusco, una cosa que me parecía rarísima, marchando y yo qué sé, cada una de las bandas eran como 80 y todo tenía sus instrumentos. Así que eso para sostener la industria de producción de instrumentos musicales. Y después esto que está diciendo también un poco, porque E, sí, e, ¿qué e, ibas a de decir? de uniformes também, porque tem as roupas, né? También, también, es verdad, es verdad. Y también el tema de que dice Sergio, porque de alguna manera es verdad que hay díscolos en todas las familias y es verdad que los díscolos muchas veces tiramos para el lado del arte. Yo me imagino a mis padres, pobrecitos, los dos salimos músicos cuando teníamos 13 14 años y mi hermano encima es baterista, entonces más relajo todavía. Yo Pero él tocaba lo la logró. guitarra, El baterista ese lo logró. Porque es hizo verdad, es verdad. mayonesa. Es el que hizo Exacto. mayonesa. Ah, Ah, yo. Con, claro. revolviendo con los palos del redoblante, ¿no? Hizo la mayonesa. Bueno, el hecho es Escúchame una que, cosa, sí, Carlitos. Carlitos, sí. mientras vos estás diciendo esto, no me digas que no sabés. Por favor, decime que sí sabés ¿Qué cosa? tocar la canción de Los Redondos, Vamos las bandas. Ah, no. Turururum, tum, turururum, tum, vamos la banda. Eh, Vamos Dejen la del banda. cielo. No, Mas Porque en no, un momento essa é dice, outra banda. Essa é outra banda. esa es no, otra porque habla banda. de eso, habla de Pero sí, eso. habla de Ah, eso, é? sí, sí. Ah, Bueno, tá. a ver, pará. Con el Indio Solari es muy difícil saber de qué está hablando, ¿eh? Hay muchas teorías, mucha gente que dice que habla de tal cosa, de tal otra. No sé. Yo quiero decir, Puede ser el, que hable de el- eso. el- el Indio Solari es como los que hablaban de Silvio Rodríguez, ¿de qué estará hablando? O sea, cuando uno es un poco ignorante dice que no sabe de lo que habla el otro. O sea, nada más, nada más que eso, ¿no? Pô, Es un- pode es una, inventar. Pode inventar. Claro, no, pero te dice, vamos las bandas, está hablando de las bandas, de los que tocan música. Y siguiendo radares militares, ton, claro. ton, tarararán, ton, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. bueno, dale. Puede ser, puede ser. Bueno, entonces, claramente, ¿Es una eh, persona? no, Claramente. no, no, no. Bueno, como les decía, voy a disgregarme un poquito y voy a mostrar un video que lo armé casualmente recorriendo algunos lugares. Estaba paseando casualmente un día, allá creo que por 2016, por el Parque Farroupilha en Porto Alegre y me encontré con un hecho. Y al poco tiempo tuve la suerte de andar por España y en el barrio gótico de Barcelona me encontré con otro hecho. Ambos hechos musicales, entonces los uní en este videito que les voy a mostrar a continuación. Que no tiene nada que ver con guerra ni nada, pero me sirve para entrar antropológicamente en el tema, ¿sí? Caramba, entrar antropologicamente é. Tá bem esse podcast, hein?
Este chabón ahora pone una película cada podcast, cada Exato, é episodio. isso. É, Ya está, ya está. Se videocasts. quiere, se quiere apoderar de todo. O sea, quiere ganar todos los goles que. O sea, lo que Como, te quiero decir es como esto. buen Primero, uruguayo. ¿vos me estás diciendo que el primero, el brasilero, es una banda militar? Não, eu já me No, yo perdi, dije que porque. no tenía. Sí, sí, que. Não, que teve um Eh, momento que eu já não sabia o que que era Brasil e o que que era Barcelona. Pelo jogo da cadeira, e Bueno. depois pensei, me perdi aí. Es que Escúchame, justamente una de las conclusiones que para mí saco, por lo menos yo saco, es que el pueblo catalán es un poco más aburrido que el pueblo portoalegrense. lo que pasa es que no, lo que pasa es que lo que estaría bueno es que sean bandas militares. Porque son Bueno, bandas. Si, ya si te. vos pones una banda en Barcelona pones una banda que también hace la juerga, puede hacer la juerga, ¿o no? A mí también lo que me causa gracia es que digo, si un ejército brasilero va a atacar tocando esa música, no le va a ir Ah, bien, no le va a ir ahí bien. estás en un punto, ahí estás en un punto, justamente, justamente. Ahí empezamos a meternos exactamente en el tema. Y es el siguiente. Una de las razones, o yo diría la primera razón que tienen las bandas militares, o más precisamente los instrumentos de percusión, es el marchar. O sea, aunque parezca ridículo lo que estoy diciendo, u obvio, pero no es tan sencillo. La marcha militar es una marcha que está en dos tiempos. Tum, tum, turrum, tum, tum, tum. ¿Y por qué está en dos tiempos? Porque é o ritmo binário ¿Por qué? para marchar, Porque para marcar o porque passo, né? en la inteligencia artificial es ceros y unos. Qué Esto lo tenía que complicado. decir alguna vez lo tenía que Isso decir. tinha que aparecer. Porque Talvez não foi o melhor tenemos momento. dos, porque tenemos dos pies, muchachos. Bom, Un, fale por dos. Y hay você. que marchar. Fale por você. Qué bueno. La última que te vi, vos tenías dos pies. ¿Vos me estás diciendo que entonces el ritmo del 2x4 lo inventó una araña, un perro, o sea, una vaca? O sea, 2x2 es por eso. Tan, No, tan, no. tan, tan. Dos por cuatro, el famoso dos por cuatro es porque el 4 representa la figura musical de las negras. Hay dos negras y esas dos negras, cada dos negras hay un acento. Un, dos, un, dos, un, dos, ram, pam, ram, ¿no? Eso es una de las funciones fundamentales. Y ahora sí, nos metemos directamente en el tema que nos llama Para. hoy. Entonces, Sí. Entonces vos me estás diciendo que las bandas militares, o sea, los milicos hicieron tan, 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 tan para marcar cómo marchaban los soldados y nada más. ¿Y para qué lo No, no, hacían? Lo que quiero saber es esto. ¿Para qué Paraguai. lo hacían, Carlos Correa? ¿Lo Paraguay. hacían para mantener el paso o para dar miedo? Bien, muy bien, muy bien. Estamos llegando al punto. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta época, siglo XIX, los ejércitos, y siglo XIX y antes, obviamente, los ejércitos, ¿cómo se trasladaban de un lugar al otro? Caminando. Obviamente que habían caballerías también, pero no eran todos los soldados los que andaban a caballo. Gran parte, la mayoría del ejército se movía caminando. Entonces, pongámonos en situación, 1865. Los ejércitos aliados se están reuniendo porque López acaba de invadir Corrientes. ¿Dónde se juntan? En Concordia, provincia de Entre Ríos. Ahí se van uniendo, inclusive los ejércitos, obviamente, argentinos, pero también los uruguayos y los brasileros. Y tienen que caminar desde Concordia hasta Corrientes. No sé cuántos kilómetros son más o menos, Mercurio, ayúdame que no lo No, no calcule tengo eso. idea, ni idea, ni idea. Pero a paso a caminante, ¿cuánto te parece que se demora? No sé, si querés te lo busco, pero no tengo idea. Bueno, Porque no obviamente que tengo no, idea de la distancia real. No claro, pero tengo idea. estamos hablando de que por lo menos, o sea, días, no estamos hablando de horas para Hum. caminar, ¿no? Entonces se necesita un paso que marque ese caminar, ¿no? Y para eso estaban los tambores que marcaban ese paso, ¿no? No es que habían
cientos de tambores, justamente. Una de las cosas que quería comentar es que eh, cada regimiento lleva su banda de música. Y más o menos para esta época de mediados del siglo XIX, en esta zona del mundo, las bandas de música estaban más o menos conformadas por una serie, alrededor de 20 músicos. Acá, por ejemplo, voy a basarme para este capítulo, perdón que me había olvidado de decirlo, en una tesis del señor Diego González Cejas, que estaba aplicando para magíster en Historia de la Guerra en el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército Argentino. Es un historiador militar, ¿no? Que hizo toda su investigación sobre las bandas militares durante la guerra, ¿no? Entonces, Gonzalo 400, Cejas, 430 a 480 kilómetros. ok, Hum. Tan, poquito, ¿no? tan, 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 tan. Justamente, Diego Cejas dice que ahí hay un primer problema en el tema de la marcha, porque aparentemente el ejército oriental y el ejército argentino van alrededor de 120 pasos por minuto. ¿Mm? Ahora voy a poner un ritmo para entender a qué me estoy refiriendo. Mientras que el ejército brasilero iba más lento. Entonces hay un montón de hay un montón de cuentos ahí de gente quejándose que vamos, nos van atrasando a los brasileros, van demasiado lentos, se quejan porque iban a un pulso diferente. O sea, esto está regulado, o sea, el tambor tenía que tener bien preciso ese paso, o sea, tener conciencia de eso, ¿no? Voy a Y que buscar, a había ver, los esclavos, era por los esclavos que llevaban Não, encadenados. não. Não, mas deixa eu contar uma coisa. Já que você mencionou isso, deixa eu contar, fazer um parêntese para contar uma história relacionada ao carnaval brasileiro, né, ao samba brasileiro. ah, Não sei se vocês se lembram, bom, YouTube, por favor, não desmonetize o nosso episódio, porque eu vou cantar um trechinho aqui. Vocês lembram de uma canção do Paulinho da Viola que diz assim: Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Bom, o que que ele fala aí? Toda essa letra ele está dizendo o seguinte: tudo bem, eu aceito o argumento de vocês, mas eu estou sentindo a falta da síncope, dos instrumentos, porque o que que acontece? Vão pessoas, para o Carnaval do Rio de Janeiro em particular, vão pessoas de todo lugar do mundo. Então, qual é o sonho dessa pessoa? Eu estou aqui, eu quero entrar na avenida e sair com a mangueira, desfilando com a mangueira. Só que para isso ele precisa sambar, né? Porque é uma claro. pessoa que vem da Estônia, vai chegar lá e vai sambar. Bom, perdão, estonianos, não era nada pessoal. Mas o que acontece? A pessoa não sabe sambar. E o que que as escolas de samba começaram a fazer? Alterar o ritmo do samba. Então, os sambas que tinham essa síncope, eles passaram a aparecer muito mais com marcha. Então, você vê a avenida, Claro. tum, 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 que era justamente para todo mundo poder acompanhar. Porque se uma escola de samba atrasa para passar de uma ponta para outra, ela perde pontos. Então os caras começaram a fazer isso. E o Paulinho da Viola, então, lança essa música criticando essa Claro. atitude. Fala: tudo bem, eu aceito o argumento de vocês, que as escolas precisam de dinheiro para se manter, mas vocês estão mudando o samba aí, né? Bom, é isso. Fechei o Eso, parênteses. eso que dijiste, en realidad se engancha con el videito que pasé al comienzo. Si vos escuchás, no sé si eso era É o una Ijexá. escola. É Ijexá. O que estavam Ajá, tocando é Ijexá, que é do candomblé, é origem afro-brasileira, mas que também faz parte do carnaval popular, digamos, né? claro, claro. Y claramente ahí está lleno de síncopas, está lleno de ritmos que sugieren un movimiento diferente al movimiento, por ejemplo, que había de los oboes que sonaban al final de la parte de catalana, que están esos cabezudos que están bailando, ¿no? Para pa tan ta tara ta tara ta tara ta tan ta tan, que es bien cuadrado para que Aham. marches derechito, así. Así es como tiene que marchar el ejército. No puede marchar. Era faro, obviamente que no van a llegar muy lejos si marchan así. Pero Volviste, es así. volviste, volviste a citar a Claramente. Claramente baila con los brasileros Claro. o con los catalanes. No sé. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Para mí con los catalanes, porque yo la vi Sí, a ¿no? Claramente
bailando con Alberto Carlos Bustos. Ui, meu Deus do céu. Então, tá tudo Uh, bem, né? Bien, entonces, a ver, voy a marcar un pulso de 120 pasos por... Ahí va, es este. Un, dos, un, dos, un, dos, un. Ese es el pulso en el que las tropas eh, castellanas, podríamos decir, de idioma español, marchaban hacia Corrientes, mientras que los brasileros iban a este pulso. Ta, 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 ta. Bastante más Quase, lento iban los quase brasileños. bossa nova. Escúchame, Claro. pero 120 es el ritmo de un corazón tranquilo, Mm. ¿o no? Claro, justamente lo que estos escritos de Cejas dicen es que mantener durante un tiempo, por ejemplo, marchaban una hora y paraban 10 minutos, ¿no? Hum. Ese pulso a 120 generaba, eh, o sea, no generaba tanto cansancio como si fuera obviamente más rápido o más lento también. Estaba como estudiado eso, ¿no? Pero además de para marchar, obviamente, porque obviamente yo estuve hablando ahora solo del tambor, y entonces, ¿para qué tenés todos los otros instrumentos que no los mencioné? Pero Claro. eh, hay Esos son, muchos más son los instrumentos de los amigos del hijo del aristócrata. O sea, que lo o mandan. sea, que le dice, papi, ¿no me consiguen también para estos fumones? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una banda militar de la Guerra de la Triple Alianza en el campamento de Tuyucué, 1868, y vamos a ver que ahí los voy a mencionar, los voy a nombrar. Tenemos un requinto, dos barítonos o figles, dos clarinetes, un bajo, tres pistones, cuatro saxofones, cuatro trombones, redoblante, platillo y bombo. Y además un músico mayor que los comanda a todos. O sea, son alrededor de 21 músicos. Eh, ¿Esta de qué ejército es? este es el ejército argentino, si no me equivoco. Sim, eu encontrei essa imagem também. Lá dizem que o crédito é para um exército argentino. Dá para perceber pela cor Ok. no uniforme. Ven que acá tenemos, por ejemplo, los instrumentos de viento más graves, estos serían los bajos, creo que los mencioné. Sí, acá tenemos dos bajos en realidad, o sea que quizás no sean exactamente los mismos, la misma cantidad de músicos que los que mencioné recién, pero lo que queda claro es que cada uno de los regimientos que marchaban tenían una banda de estas. Entonces, se preguntarán, ¿y para qué? Bueno, Paraguay. Paraguai? hoy estoy bien para Claro. citar al Paraguay. Eh, específicamente, una de las funciones que tenían el instrumento de viento llamado corneta se paraba al lado del jefe del regimiento y hacía cumplir las órdenes que este jefe estableciera. Pero escúchame, ¿por qué eso lo vimos 50.000 veces en las películas cuando éramos chicos, las películas yankee, cuando llegaba el séptimo de caballería? Hacía Claro, ese el corneta. Lo que quiero decir es, pero ¿ese corneta tocaba siempre lo mismo o tocaba Não. retirada? bueno, justamente, fíjate, en el medio de la batalla, el corneta estaba al lado de, por ejemplo, el coronel del ejército, el coronel de ese regimiento, ¿no? Batalhão. Entonces, cuando el tipo levantaba el sable, indicaba una cosa, pero obviamente que estás en la batalla y tu regimiento que viene atrás tuyo, que viene ahí medio amontonado, no sé si está todo el tiempo mirándote a ver, porque obviamente si está todo el tiempo Eles- mirándote puede ser peligroso, ¿no? Entonces, la corneta tocaba lo que quería decir, en este caso, por ejemplo, el sable hacia adelante quiere decir ataquen, vamos para adelante, ¿no? Entonces, eso era un tipo de De melodía que toque. tocaba la corneta. Si el comandante, el general, levantaba el sable, era pará. Y eso era otro.
otra melodía diferente. Y así Bien, sucesivamente. Cada movimiento que hacía indicaba un movimiento, un acto diferente por parte del regimiento. tengo la explicación a eso. Hum, Ajá. Napoleón, es evidente, Napoleón que es el que funda todo esto, ah. porque todos sabemos que Napoleón era petizo. Napoleón levanta la espada, no lo ve nadie. Entonces, ahí Napoleón, que conoce a un aristócrata, que el hijo es un pelotudo, no quiere hacer nada y solo toca la corneta y le dice, ¿ahora vas a venir? ¿Ahora te vas con Napoleón a la guerra? Y le vas a tocar que no lo ve nadie cuando levanta la espada. Y E ahí nace eso. Y, o y problema. lo que y escúchame esto, pero es necesario para mí, mientras contaba eso, solo me venía la película La fiesta inolvidable, cuando a Peter Sellers hace el extra del corneta en la guerra Ah, de la India, que está muriendo de y se vuelve a levantar todo el tiempo, boludo. Le dicen corte y el chavo se vuelve a levantar. Porque solo que tenía que tocar la corneta y quiso ser protagonista. Esa película es genial, boludo. está Não, Esa mas tem buenísima. película outra es história. genial. Tem outra história relacionada a isso, esses toques. De fato, a gente sabe, por exemplo, que, como você acabou de dizer, Carlitos, para cada movimento, se é para avançar, se é para atacar, se é para se retirar e tal, então tem um toque. Agora, como você está dizendo, a dificuldade na batalha, além do tamanho, né, a bagunça que vira esse campo de batalha, porque como é que eu vou conseguir ver o Claro. comandante e onde é que ele está levantando a espada? E aí acontece que na Bahia nós temos uma data importante, que é uma data nacional. Bom, a data da independência oficial do Brasil é 7 de setembro, essa data oficial, civil, das Ajá. festas cívicas, né? Mas existe também uma data, uma outra data, que agora está tendo projeção nacional, mas ela é fundamentalmente da Bahia, que é o 2 de julho. Em 2 de julho teria acontecido batalhas importantíssimas para o processo de independência do Brasil. E o que se conta é que aqui em Salvador, quando houve a batalha de expulsão dos portugueses, né, entre as batalhas, numa delas, a De qué decisiva, año estás hablando? isso estamos falando em 1822. Entre 20, Ok. nessa acho que foi 23, se eu não me engano. Mas nessa época, mais ou menos. Então, estão em um campo de batalha, o comandante dá o sinal para o trompetista tocar a retirada. Ele fala, por que que ele viu o exército? Primeiro, os exércitos baianos, né, não eram de militares totalmente, porque eram civis, eles estavam lutando para Claro. defender a pátria e tal. Então, não entendiam muito bem dessas melodias, né? O que acontece é que o corneteiro também, ao invés de tocar retirada, ele viu, entendeu o gesto do comandante e entendeu que era para atacar. E o que aconteceu foi isso, ao invés de se retirar, os caras foram com tudo para cima. Os portugueses se assustaram. Que esses caras são loucos? Saíram correndo. E aí a gente venceu. O Essa sea que história é fue maravilhosa. Ahora yo, el héroe en esa guerra fue el corneta, O entonces, no el corneteiro, general. ahora, exatamente. Ele que salvou a história. escuchame una cosa, y yo quiero preguntar una cosa. La banda militar tenía sueldo. Mm, O sea, le Claro, pagaban para ir a tocar y que lleven a claro, todos al exactamente. mismo claro, paso. claro. Ahora, pero Pará, no y además, participaba en la guerra, tocaba hasta que bueno, llegaba. Não, não justamente, participava. justamente. Acá tenemos algunos elementos que también son importantes, porque hablé del tambor que servía para marchar y obviamente que también en el momento de la batalla estaba presente. El corneta que tocaba y daba las señales para que el regimiento se moviera para un lado, para el otro, atacara, se defendiera, etcétera. Pero el resto de los 19 músicos, ¿para qué estaban? Bueno, El, eh, el, el trompetista puede tirar dardos envenenados. Es buena Pois esa, é. ¿no? es medio complicado, ¿no? O sea, que se lo trae. Tiene, Entonces tiene tendría que mucha probar. fuerza el trompetista, sí, Sí, sí. tiene, sí, tiene. Acordate de quién era que Dizzy Louis Gillespie que Armstrong. tenía. A Dizzy Gillespie, Sí, sim, también. Gillespie. Que tenía los cachetes así. Bueno, pero en realidad hay otro momento importantísimo del ejército que es casi, diría yo, que tan importante como el momento de la batalla o el de la marcha, que es el momento del ocio, muchachos, del Claro. descanso. Y también el momento de, por ejemplo, el entierro de los muertos o, bueno, todo lo que se produce después de la batalla. Entonces hay tres
funciones más que cumplían, y acá es donde sobre todo eran más importantes el resto de la banda, que eran en las retretas, en los fogones y en las misas. ¿Mm? La retreta era básicamente, obviamente que estamos hablando de el campamento asentado, no estamos en un momento de batalla, sino que es un momento de tranquilidad, de cierta tranquilidad, o ya pasó hace unos días la batalla, o todavía no llegó el ejército enemigo, o sea, estamos pensando en esos momentos, que son momentos muertos, podríamos decir. Entonces son momentos para el ocio de los soldados. Imaginémonos, muchas personas ahí aburriéndose básicamente, porque obviamente que había muchas cosas que hacer, pero también había mucho tiempo muerto. Entonces, las bandas militares se dedicaban, por ejemplo, a tocar marchas, a tocar momentos recordados de óperas. La música italiana en esta región del planeta influyó mucho y eran los hits del momento, las óperas. Es más, varios de nuestros himnos nacionales se parecen mucho a las óperas. Y después estaba, después de la retreta, inclusive, se producía otro momento donde había otro músico u otros músicos que no estaban en las bandas. Y ahora voy a mostrar, porque no mencioné a el instrumento por antonomasia de toda esta región, del sur de Brasil, de la Argentina, del Uruguay y también de Paraguay, que es la guitarra. La Hum. guitarra era la que amenizaba los fogones, o sea, pongámosle que la retreta era tempranito en la noche. Después se armaban los fogones, ya más entrada la noche, y ahí había siempre algún paisano que tenía una guitarra y que proseaba, o inclusive podría generarse alguna payada de contrapunto entre dos. Estas músicas son tan importantes como las recetas. O yo diría que son más inclusive porque estas son mucho más democráticas y libres porque no había nadie que estuviera diciendo se va a tocar tal música o escuchen en silencio porque se va a tocar tal música. Tanto es así que muchas veces los mandamases de los distintos regimientos en un momento mandaban a callar, decían, bueno, a dormir, se terminó el fogón, apagaban el fuego y se había que ir a dormir. Están tomando mate también en esa foto, ¿vieron? É, Exacto, exactamente. Y la otra función es la misa, porque en un momento determinado también existen en los distintos, no voy a decir que haya uno por cada regimiento, pero sí es verdad que los ejércitos se trajeron sus curas, porque obviamente había que hacer misa. Entonces, estas bandas también participaban durante las misas. Cuando Y contás todo esto, a mí me viene la reflexión natural de decir, es evidente que tenemos que suponer que la guerra era un verdadero embole, ¿no? O sea, havia momentos. ir a la guerra era un embole. A esperar la guerra era un embole. Dormir antes de la guerra, la batalla, todo es un embole. Entonces, ahí se inventó, creo que cuando el embole tomó cuenta de la humanidad, se inventa la música como remedio, porque en realidad la música, si lo pensamos, siempre aparece cuando el embole no hay manera de superarlo, porque digamos, claro, nos gustaría que todos crean en Dios, en el Dios que se me acaba de ocurrir, pero bueno, no me prestan atención, bueno, pongo una exacto. música. Listo, o sea, a mí me gustaría que crean que hay que defender la patria, y nadie se lo cree. Pongo una música. A mí me gustaría que peleen y se mueran por boludos. No, nadie quiere. Pongo una música. Siempre. Bu- ¿Y a dónde llega esto? A las canchas de fútbol. Vos vas a la cancha y es un embole el partido. Es más divertido escuchar a la hinchada que ver los Claro. partidos de mierda que juega Banfield, por ejemplo. Bom, Bueno, hiciste. essa parte acho que não dá para editar, né? Dá para manter, né? Ele falando mal de Banfield. É. Exactamente. Además, hiciste una descripción sociológico-antropológica así Perfeito. perfecta. Es como para conclusión de tesis, Perfeito. Agora, prácticamente. agora só para acrescentar isso do tédio, né? Porque, de fato, se vocês se lembram, havia batalhas, quer dizer, teve momentos em que os exércitos ficaram quase um ano parados no mesmo lugar.
né? Então o que que vai fazer lá? Exacto. Porque imagina, no imaginário do cara, eu vou pra guerra, eu vou lá, muita emoção, adrenalina o tempo todo, e chega lá não tem nada pra fazer, né? E é O muito sea, claro, álcool porque também, né? Muito álcool. sí, aparte hemos Sí, leído, me parece, que alguna batalla duró 3 minutos. É, claro. uhum. Es Y lo mismo que hace Usain Bolt. Se prepara un año para correr 10 segundos. Es lo mismo, claro, boludo. claro, claro, claro. Y justamente, y después, por ejemplo, pensemos en la campaña de Humaitá, meses, años Imagina. parados e encima con cólera, o sea, otro tipo de problemas que empiezan a aparecer, ¿no? Pero bueno, me parece que amerita ya ir cerrando y voy a cerrar con dos anécdotas que también extraje de acá de la tesis de Diego Gonzalo Cejas, que me parecen justamente muy interesantes o por lo menos curiosos. El primero es porque vos dijiste hace un ratito, Sergio, si los músicos combatían. Obviamente lo que vemos es cómo estaban inclusive en el campo de batalla, pero no cargaban un arma, ¿no? Sino que iban con los instrumentos. Lo cierto es que el 3 de noviembre de 1867, en la segunda batalla de Tuyutí, la banda de un regimiento brasilero está marchando porque iban a realizar una misa. Y en ese momento son atacados por los paraguayos, pero específicamente son sorprendidos por la banda paraguaya. Entonces se empiezan a pelear entre ellos y resulta que es todo como una masacre, quedan muy poquitos sobrevivientes. ¿Y qué sucede? Los que ganan son el ejército brasilero, o mejor dicho, la banda brasilera, y voy a leer un fragmento de la tesis de Cejas. Fue una pugna cruel entre los músicos guaraníes y los imperiales. Del 42 regimiento murieron 14 integrantes y los pocos sobrevivientes trajeron, tomados al enemigo, 35 instrumentos musicales. Controlada la situación, el mayor Joaquín Ignacio Ribeiro de Lima, comandante del 42º Regimiento, elogió la actitud de los músicos y preguntó al bombista, ¿qué van a hacer ahora con tantos instrumentos? ¿Quiénes podrán tocarlos si se murieron en la batalla? Y el músico respondió, los venderemos, mi comandante, para que se puedan decir 10 misas por el alma de nuestro maestro Felipe Neri Barcelos, que murió en la conquista de ellos. O sea, los tipos se trenzaron y se robaron, o se quedaron con los instrumentos y después no sabían qué hacer con ellos, porque se habían muerto los que lo tocaban. Esto es un Terrible. antecedente muy claro de lo que después los brasileños hacen con la lambada. O sea, afanan música de otros países para enriquecerse. Y nadie los critica, porque también hay que decir eso. No, los Claro, claro. brasileños son increíbles, la música brasileña, toda afanada, toda afanada. Não é ¿Tiene algo afanado, para decir para defenderse? isso se chama antropofagia cultural, entendeu? Muy Entendeu? buena, muy, muy Oswald buena. Andrade. Claro, isso é Muy antropofagia buena. cultural. Bom, acabou então você, Carlitos. Sí, tengo una No, anécdota más. No sé si quieren Tá, escucharla no, o. dale, dale, dale. Y yo quiero decir, yo Bien, tengo una anécdota también. tá. Como bien. quieras vos, ¿querés cerrar vos y yo te digo esta o...? Bueno, dale, 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 dale. Mete una Bueno, así, no se hace tengo, tan. tengo una anécdota que me vino mientras estabas hablando, que tiene que ver la vinculación con la música, ¿no? Que lo que es Ujú. la música en la guerra. Yo tengo un conocido que fue a la guerra de Malvinas, que solo recordando que fue Argentina contra los ingleses, y que en un momento los ingleses bombardean, o no sé cómo se llama, submarinean, no sé cómo se llama, torpedean el Ajá, Belgrano, el buque Belgrano. Entonces se empieza a hundir. Es un buque, no, era un buque escuela, no era de guerra. Se empieza a hundir y se están ahogando todos. Entonces, los ingleses se ponen con un barco al lado para rescatar para que no se ahoguen los conscriptos. Entonces, este conocido mío, que era conscripto en esa guerra, dice que le tiraron una soga desde el inglés al Belgrano que se iba hundiendo. Entonces ellos tenían que agarrarse así y ir bajando, Como tirolesa. agarrados, exactamente como tirolesa, y
los esperaban los ingleses, a cada uno, lo agarraban y lo tiraban adentro, para que no caigan al agua. Entonces Claro. él iba así, que estaba salvando su vida, y con el cagazo va por el agua así, y mira al inglés, y ve que tiene una remera de los Rolling Stones. Y dice que él dice, le empieza a cambiar la cara, ¿viste? Y dice, ¡aguante los Rolling! Y tú lo recibe el inglés y lo tira para adentro. A mí me apareció, boludo, una cosa de la más bizarra de lo que escuché de la Guerra de las Malvinas, ¿entendés? Porque digo, hay como, es otra cosa también lo que empieza a nacer ahí, ¿verdad? Porque siempre hemos hablado de que la guerra realmente es una experiencia nefasta y que genera cosas que después la humanidad las ha podido transformar en otra cosa, ¿no? Ujú. Porque Sí, me parece que la imagen esa de este chabón con la guerra de Malvinas, viendo eso, digo, no lo puedo creer, qué no puedo fuerte, qué creer. fuerte. Se olvidó de Bueno, todo. Aparte, él dicen me por dijo, ahí, me estaba salvando un chabón claro, que como yo amaba a los Rolling. era un rolinga. Um Claro, rolinga. impresionante. Bien, yo quiero contar una última anécdota que sucede en Humaitá. Eh, Hum. Resulta que en Humaitá, creo yo, que nacieron las bubucelas. ¿Se acuerdan de las bubucelas del Claro. Mundial Sí, 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 sí. 2010 en Sudáfrica? Mm. Bueno, dice así la anécdota. Cuando empezaron los bombardeos, los paraguayos se habían surtido de astas al propósito, o sea, cuernos de vacas, astas. Rompían en una música infernal que iniciada en una extremidad de la línea iba repitiéndose sucesivamente hasta la otra, produciendo un alboroto diabólico. Estas astas tenían en la punta una pequeña apertura por donde se soplaba, emitiendo un sonido parecido al de una trompeta. Los llamaban turús tutús y ponían a Caxias fuera de juicio. Ah, El afilador, el claro. afilador aturdido. Buenísimo, Carlito, buenísimo. O sea, Excelente. espectacular, espectacular, espectacular. Excelente, Hemos excelente. entonces tratado el tema y no tenemos, entonces tenemos una noticia muy importante de cómo el ejército paraguayo aturdió y molestó a la Triple Alianza y después la llevaron al Mundial de Sudáfrica en 2010. Exato. Ali foi o laboratório, né? Bom, eu queria trazer uma pequena anotação também sobre da Ujú, parte brasileira, porque de alguma maneira se parece também bastante com boa parte do que o Carlitos contou aí, porque a finalidade dessas bandas, né, na guerra é igual em qualquer lugar, né? Mas eu queria começar cantando aqui um trecho de uma canção que brasileiras e brasileiros vão reconhecer muito rapidamente, que faz parte da nossa memória afetiva. E é uma canção que quase todas as crianças brasileiras conhecem, que é isso aqui. Fui no Itororó, beber água não achei. Encontrei Bela Morena, que no Itororó deixei. A gente cantava isso e só agora fazendo esse podcast que eu fiz a relação de Tororó. Aqui nós temos também o dique do Tororó e nós tivemos a Batalha do Tororó, né, durante a Guerra do Paraguai. Bom, eu vou en voltar para isso Salvador daqui a es pouco. el dique, ¿no? Tem, exatamente, aqui perto de casa, Claro, aliás, esse claro. dique do Tororó. Eu pensava que era esse dique do Tororó, mas na verdade isso está relacionado com a Guerra do Paraguai, né? Para você ver o que o Sérgio está falando. A mesma coisa da que contou da anedota da Guerra das Malvinas e Rolling Stones. O que que a guerra faz, né? Além das grandes tragédias, ela faz parte, vai deixando esses traços na cultura, né? Então nós temos a presença dessa canção e eu encontrei um texto, um artigo de um historiador, um professor que ele é professor na Dinamarca também, né, e na Alemanha, mas ele é um brasileiro, um professor de estudos brasileiros na Dinamarca. E ele escreveu sobre a música na Guerra do Paraguai, e ele conta essa história. O que eu vou trazer aqui tem um pouco a ver com isso, né? Com essa história que ele conta da presença da guerra na memória cultural brasileira. Mas antes de falar especificamente, eu queria começar só apresentando brevemente essa versão, e daqui a pouco eu apresento uma outra versão que foi recolhida em Santa Catarina, por esse professor, tá? Mas, então, para falar um pouco da parte brasileira na guerra, com relação às bandas, nós tínhamos, vocês se lembram que
nós tínhamos que compunham as forças militares brasileiras, o exército propriamente dito, digamos um exército profissional, e os voluntários da pátria, né? Então você tinha Ujú, militares mesmo com a formação, inclusive formação musical, o exército profissional tinha batalhão de fuzileiro e etc, etc, né? E tinha formação musical e um tipo de instrumento, né? Os instrumentos clássicos de uma banda militar. E junto com os batalhões, os voluntários da pátria, né, os soldados, portanto, não eram soldados profissionais, eram pessoas populares, trabalhadores e tal. E eles levavam, além de alguns daqueles instrumentos, levavam também instrumentos populares. E o que aconteceu no campo de batalha foi o encontro dessas duas coisas. Então você tem, ujú. por um lado, a presença da música militar e a música popular. Então, o que o Calixto está mostrando as imagens do fogão, aqueles momentos lá de descanso, começavam a se misturar as coisas, né? E aí isso foi migrando para vários estilos musicais. Você tem, por exemplo, uma música muito conhecida, uma banda muito conhecida aqui no Carnaval da Bahia, que é o Camaleão, né? O, esqueci o nome do cara agora, mas uma figura muito conhecida que está há décadas tocando aqui e é uma marcha. Afinal das contas, a música do carnaval aqui, dessa banda, é uma marcha, só que toca com outros instrumentos e como tem alguma outra cor, algum adorno, você não percebe que é necessariamente uma marcha. Mas enfim, tem Claro. esses elementos, né? E um outro aspecto que ficou bastante presente é curioso como a gente tanto critica os nossos exércitos, mas nós temos sociedades muito militarizadas, né? Ujú. Nos colégios, aqui é muito comum, e é claro, isso acontece em vários países, você tem o que no Brasil se chama as fanfarras, né, que são bandas militares, bandas marciais, e estudantes saem nas datas cívicas, né, para desfilar pela cidade, pelas ruas principais. E eu vou mostrar aqui uma imagem, umas duas ou três imagens, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Bom, vocês veem aí uma das bandas marciais, né? E a gente tem várias no país, né? Ao longo de todo o país, jovens de diferentes escolas, olha, tem isso muito mais antiga, né? Então tem uma longa história isso aqui, tá? Nas escolas brasileiras, essas bandas militares. E veja que coisa Mm, interessante. Isto Perdón, cumpre o papel. te quiero Sim. preguntar a Sergio, en Argentina, ¿este tipo de bandas existen en los colegios secundarios o primarios, así existen? ¿Sabes? Antes, me parece que antes, y sobre todo si existían, deben existir en algunos lugares del interior. Hum, Yo no lo he visto realmente. Claro. Es más, ¿es Porque acá común en Uruguay? No, no, no. para nada, para Ah, nada, para não? nada. Pero Ah, no, pero justamente por eso me parecía interesante, porque se acuerdan que hace un ratito les hablé de que cuando estuve en Perú lo vi también. Muchísimos e colegios también con bandas marchantes. En Bolivia no también, en Equador Ecuador, também. es una... Sí, sí, sí. É. Acá no es tan común eso, pero Ah, puede não. ser que en algún lugar del interior haya. Ah, Claro, curioso. Porque então, é interessante, né? Porque por um lado mostra essa nossa herança militar, uma vocação, né? E você vê a roupa, inclusive o tipo de roupa lembra um pouco os uniformes lá da Guerra sí, do Paraguai, né? parece un ejército, un vestuario del ejército, ¿sí? Exato, bem parecido, né? Agora, por outro lado, é interessante, eu vivi uma experiência interessante recém-chegado aqui na Bahia, eu trabalhei no Mapa Musical da Bahia, que era um projeto da Secretaria de Cultura para mapear a música feita no estado, né? E é muito interessante o papel que as sinfônicas, as filarmônicas e as bandas, essas bandas fazem na formação musical dessa galera. Porque tem muito jovem que começa e se introduz na música a partir dessas bandas, vai conhecendo, tem Claro. umas noções básicas de música, isso então tem um papel bem interessante aí, né? Então era isso. E aí eu queria só lembrar, então, voltar lá para eu terminar essa minha intervenção sobre aquela canção Falei do Itororó, porque, para falar, então, por um lado, a memória da guerra do Paraguai na cultura brasileira está presente nessas bandas que estão ainda em atividade nas escolas, né? E está no repertório da canção popular, na canção infantil, né? A versão recolhida em Santa Catarina, vejam se vocês reconhecem esses sobrenomes aqui. É essa aqui. Eu fui lá no Tororó, beber água e não achei, ver moreno e cabadeiro. Já fui, já vi, já cheguei, ver moreno e cabadeiro. Essa é a versão Claro. recolhida em Santa Catarina, né? Que é um laço que une, dá para perceber então que a canção que nós cantamos durante décadas aqui no país, ela surgiu lá no contexto da Guerra do Paraguai, né? Claro. E O um sea, outro, Caballero era un general, fue el que después fue presidente del Paraguay. Estás exato, refiriéndose a exatamente, Bernardino exatamente, ele Caballero, mesmo. creo que era. Y Moreno quién es?
Moreno é outro dos militares. Eu estava tentando recuperar o nome dele aqui, não estou encontrando, não. Mas Ok, prometo encontrar em breve. Ok. ok. Quero mostrar para vocês, só para eu finalizar agora sim, e aí, por favor, o YouTube, não estrague o nosso episódio tão bonitinho, tá? Vocês se lembram quando nós conversamos sobre a participação das mulheres, né? Tinham Las, Residentas, las as residentas. residentas. residentas, etc. E havia também as vivandeiras. Vivandeiras eram Ajá. mulheres que iam fazer o lanche, fazer a comida e tal, né? E nesse contexto da Guerra do Paraguai, compôs-se surgiu essa composição, né? A gente vai ouvir aqui uma versão instrumental, são segundos, 30 segundos apenas. Que tal? Hay E quien Se nota el viva, no ritmo sé qué. lento, se nota el Sí. ritmo lento de los brasileños. Y se iban durmiendo não, por el isso aí camino. é a vivandeira voltando para casa depois de trabalhar, então ela está Ah, voltando. claro, claro. Está Que bien, está Bueno, bien. cansaço, meu Deus, que cansaço. bien, a mí me surge la necesidad de hacer un comentario con respecto a la actualidad y la música, porque lo llevé al ambiente. Bueno, nosotros sabemos que el deporte es la forma lúdica de la guerra, ¿no? Entonces, en el rugby. Es bien conocido por todos lo que hacen los All Blacks, que Ajá. son australianos o neozelandeses, no me acuerdo bien, Neozelandeses. neozelandeses, vienen de la cultura maorí, ¿verdad? Y Mauri. Sí, entonces ellos hacen un haka. Y ese haka es una forma de un canto, pero también es una cosa agresiva para infundar miedo y eso. Entonces creo que son cosas, la música, el ritmo, hace algo fuerte en varios sentidos. claro. Fuerte sentido de la guerra, del combate y también fuerte sobre la paz. Bueno, con estas palabras filosóficas de el señor Mercurio, este, creo que podemos ir cerrando este episodio, que increíblemente el músico no tocó ningún instrumento ni cantó nada y el compañero brasileño fue el que se dedicó a cantar, así que está bárbaro. Y bueno, esperemos que nos sigan escuchando y nos sigan este, mandando mensajes, diciendo que están ahí, recordando que estamos en el éter, pero que tenemos contacto con ustedes. Saludos al nuestro caballero del baño, Alfredo Brizuela. Volvé, apareciste desde que Carlos Bonfín te pidió 500 suscriptores, no comentás más nada. Es tu oportunidad. Abraço, abraço, queridos amigos. Abraço também à minha querida Marga Armendia. Chame-se como se chame. Abraço. Esto fue Triple Alianza, el podcast.